Como os prometí, os quiero contar qué he aprendido en estas vacaciones de verano en el hemisferio norte. Así que quiero compartir con vosotros qué técnicas, qué aprendizajes me he llevado que me han ayudado a tener la vida más fácil, a tener mejores resultados, a saber enfocarme y quiero compartir no solo el resultado, sino todo el proceso, porque ya sabéis que todo es replicable. Así que si estás preparado para averiguar qué he aprendido este verano y ver cómo lo puedes aplicar en tu vida, no te lo pierdas porque comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre vida, desarrollo personal, ventas, objetivos y cualquier cosa que te ayude a ser mejor persona, mejor profesional y a tener los mejores resultados de todos los ámbitos de tu vida. Como te comentaba en la introducción, este episodio es para compartir, siempre me gusta hacer uno de qué he aprendido y demás. Quería compartir con vosotros qué he aprendido este verano porque ha habido como un antes y un después a lo largo de estos meses. Y ha habido un antes y un después que me han permitido, bueno, pues no sé si es estar más en paz, pero desde luego ser más productiva y ver cómo esa productividad se está viendo reflejada en los resultados, que eso para mí también es súper importante porque al final si tú haces muchas cosas y no ves que por el proceso vas avanzando y no ves que acabas obteniendo resultados, pues acaba llegando la tan temida frustración. Y la verdad es que algunas cosas las he ido aprendiendo, bueno, pues de manera natural y otras cosas las he ido aprendiendo en base a tomar acción sobre determinados libros y cosas que he estado aprendiendo a lo largo de todo este verano. Pero antes de empezar con lo que he aprendido, que quizás es lo que más me ha ayudado a enfocarme, me gustaría compartir contigo cosas que, bueno, ya sabéis que si me seguís en redes sociales estáis viendo que me estoy poniendo al día en publicaciones porque llevaba mucho retraso. Es cierto que, bueno, a veces te tienes que enfocar en otras cosas y las redes sociales ya sé que son necesarias, sé que son importantes para llegar a todos vosotros, pero también hay que reconocer que dan cierto nivel de perecilla. Y como no tenía un mecanismo, no tenía un proceso fácil para averiguar cómo podía, bueno, pues llegar a vosotros de manera que nos resultara ser un trabajo tremendamente tedioso, pues me costaba bastante. Y cuando digo bastante es para que os hagáis una idea en el canal de YouTube donde publico los vídeos del podcast, este que estáis escuchando aquí, bueno, pues estará por fin la semana que viene en YouTube. Tenía 24 vídeos de retraso porque, bueno, pues entre que mi ordenador iba más lento, iba tremendamente lento, era, bueno, pues por eso invertí en un Mac. De hecho, estáis aquí viendo los vídeos y escuchándolos a través del escuchando, estoy comprobando que tenga el micro activado, no vaya a ser que la liemos. A través del Mac, es cierto que me llevaba muchísimo trabajo y era tan tedioso el proceso que al final acababa por no hacerlo. ¿Y qué es lo que he hecho? Bueno, pues no solo ponerme al día publicando 24 vídeos en casi 2 meses, porque realmente dije, bueno, esto es ponerme y efectivamente invertir, que como los que me sigáis en la newsletter de LinkedIn lo habréis visto, invertir en una herramienta de trabajo que te facilita la vida, pues está claro que te ayuda a ser mucho más productivo y sobre todo mucho más eficiente, incluso más eficaz. Porque cuando tienes las cosas delante que te ayudan a hacer las cosas mejor, tienes una herramienta que te facilita el trabajo. Ya sabéis que lo de ponte lo fácil o facilítate la vida se está convirtiendo en uno de mis mantras. Fue posible que en solo un fin de semana no solo descargara los 24 vídeos de Luciana, mi asistente virtual que me echa una mano con la edición de vídeo, sino que los descargara, los comprimiera, los subiera a YouTube, les pusiera la introducción, los programara y quedaran de esa manera, bueno, pues publicados y programados. A finales de agosto estarán ya todos los vídeos al día en el canal de YouTube, que por cierto te animo a que me sigas, Ética Comercial con Marta de Francisco, y así no solo puedes oírme, sino que también me puedes ver en el vídeo. Eso por un lado, y a medida que iba haciendo toda esta parte de los vídeos que son más lentos, ¿no? Más pesados, tardas un poco más, también sabéis que saco en distintas redes sociales extractos del podcast, que también me los hace Luciana, extractos del podcast en los que, bueno, yo los sustitulo, les pongo una serie de textos y los voy programando. Entonces es curioso porque a medida que los iba, bueno, descargando, subtitulando, revisando y generando el texto, me iba dando cuenta de distintos aprendizajes y cambios que, bueno, ya os lo he contado en algunos episodios. Lo que pasa es que como, ahora os contaré otra parte, como algunos los estoy grabando desordenados, no sé si este lo escucharéis después, este aprendizaje, o lo escucharéis antes. Pero sí que es cierto que a medida que los iba escuchando me daba cuenta de que, por un lado, sigo teniendo acento gallego, no pasa nada, la tierra manda, y eso que soy madrileña, pero mi segunda casa es Galicia.
Entonces sigo teniendo acento gallego, lo cual me resultaba curioso después de llevar ya un año aquí, que todavía tuviese ese acento gallego. Me ha resultado no solo curioso, sino que lo veo con cariño y forma parte de mí, pero me resultó curioso escucharme a mí misma, porque a veces yo me oigo, pero no me oigo de manera en diferido, entonces escucharme con el acento gallego me resultó curioso. Y otra cosa es que me daba cuenta de que, claro, cuando grabo los vídeos, los grabo en función de lo que, bueno, pues del tiempo, la climatología que hay fuera. Y me estaba viendo publicando contenido de febrero, en el mes de julio y agosto, con jersey de cuello vuelto, abrigada, y decía, bueno, esto en el hemisferio sur no pasa nada porque está en invierno, lo van a ver coherente, pero en el hemisferio norte van a decir, Dios mío de mi vida, esta mujer está aquí con un jersey de cuello vuelto cuando estamos a 40 grados. Así que el siguiente aprendizaje que saqué es uniformidad. A partir de ahora me vais a ver con algo blanco y una chaqueta encima y no va a haber mucho más cambio, así el contenido va a ser atemporal. Ahora, como estamos aquí en verano, por supuesto con la chaqueta estoy con el aire acondicionado y señalo para allá que es donde está la máquina, porque si no, os aseguro que me puedo morir derretida en este podcast. Con esto no solo estoy consiguiendo hacer más cosas, por ejemplo, estamos a 21 de agosto y estoy grabando el quinto de los 6 episodios que va a haber en el mes de septiembre. Y ahora, dentro de una horita o 2 horas, grabo el último vídeo del mes de septiembre. Es decir, estoy generando contenido por adelantado, que era algo que tenía en mi cabeza y en mis sueños hacía mucho tiempo. A veces lo había conseguido hacer con una semana de adelanto, pero con un mes os aseguro que nunca lo había logrado. Y nunca lo había logrado por una razón, que es principalmente lo que os quería compartir en este vídeo. ¿Qué estoy haciendo para no solo sacar todo el trabajo atascado, que para mí es importante, yo no sé tú, pero yo no puedo abordar algo nuevo cuando tengo claro que tengo cosas pendientes? Es como una especie de lastre, ¿no? Lo tengo ahí que tira de mí hacia abajo y no soy capaz de avanzar porque sé que hay algo en lo que debería estar enfocando mis esfuerzos y hasta que no los termine no soy capaz de ponerme al otro. Lo siento, la multitarea, hacer varias cosas a la vez, en mi caso no funciona, os aseguraría que casi, vamos, con total seguridad puedo decir que no funciona en el caso de nadie. Lo que sí que funciona es la sucesión de tareas secuencial, una detrás de la otra, una detrás de la otra. Y además eso no solo es lo que he estado llevando a la práctica, sino que además lo he llevado a la práctica con un procedimiento y con una manera muy diferente de hacer las cosas. Veis, en este libro que me he terminado de leer, que se llama La Fórmula Milagrosa, os dejaré en las notas del podcast el libro para que lo tengáis a mano. Es del autor de Las Mañanas Milagrosas, ese que te dice te levantes pronto y que leas, hagas ejercicio, hagas afirmaciones, medites. Bueno, te dice que hagas una serie de cosas por la mañana a primera hora que te ayuden. Una de las cosas que, bueno, con los que tenía muchas ganas de comprometerme era con lo de hacer deporte, y ahora dirás, ¿a qué viene el deporte? Con lo que me está contando de ser más productiva. Dame un segundito que ahora os lo cuento. Una de las cosas que quería hacer era hacer deporte y sí que es cierto que, bueno, lo dejaba para el final del día, me costaba más trabajo levantarme pronto y sin embargo las últimas 3 semanas lo que estoy haciendo es conseguir levantarme pronto. Es cierto que ahora os daré las claves para poder hacer no solo esto, sino el resto de objetivos, es buscar a alguien que también te acompañe en ese proceso. Yo la primera semana quedé con alguien en el gimnasio, decidimos ir juntas al gimnasio a primera hora y bueno, durante la primera semana estuve muy bien porque de los días que fui, uno, fui yo sola, dos, fuimos juntas, el cuarto día, que fui 4 de 5, o sea, 4 días del lunes a viernes, no está mal, 4 de 5. El último día ya tampoco pudo ir, pero al final no pasa nada porque una de las cosas maravillosas es que como yo no sabía que ya no iba a poder ir, ya me había comprometido. Y lo bueno de haber hecho esto 4 días seguidos, levantándome a las 6:30 de la mañana, que bueno, a mí me cuesta porque a veces me rinde más la cabeza por las tardes al final del día. Lo bueno de hacer esto es que he generado una dinámica. Y no solo genera una dinámica, sino que al ir a hacer deporte por las mañanas, porque yo antes iba, volvía a trabajar, llevaba la bolsa de deporte, la bolsa del gimnasio en el coche, pasaba por el gimnasio, hacía deporte y venía. Pero sí que es cierto que si tenía una llamada, tenía un marrón, estaba demasiado cansada, la excusa era mucho más fácil para ir directamente hacia casa. Ahora directamente ni me complico la vida, me levanto por la mañana y cuando me doy cuenta ya estoy vestida de deporte con la taza de café en la mano y las llaves en la otra para salir por la puerta. En menos de 20 minutos desde que me levanto, estoy saliendo por la puerta de casa con la cama hecha, el café ya tomado, los dientes lavados, vestida de deporte y con todas las cosas colgadas para hacerlas, bueno, pues para hacer mi rutina de ejercicios diurna y del día, o sea, no solo por la mañana a primera hora. ¿Eso qué ha conseguido?
Pues que el resto de cosas, que es otra reflexión que hacía en la newsletter de LinkedIn, el resto de mis objetivos se han ido de alguna manera recolocando. Y tú me dirás, ¿cómo que se han ido recolocando? Bueno, pues en este libro lo que te comparte es que eliges, o sea, tú tienes que tener claro cuáles son tus metas, tienes que tener un montón de objetivos, es cierto, no solo es cierto, sino que es bueno y es saludable tener un montón de objetivos, pero tienes que priorizarlo y tienes que escoger uno. Y empezando por ese, y bueno, ahora os contaré los pasos para llevarlo a cabo, los que estoy haciendo yo, empezando por ese, ya verás cómo el resto se acaban recolocando, porque automáticamente, y esto quizás sea muy de energía o sea muy de hacer las cosas, automáticamente de repente encuentras la forma en la que todo aquello se coloca. Por ejemplo, me levanto por la mañana, hago deporte, acabo comiendo mucho más sano, acabo teniendo mucha más energía, tengo la cabeza mucho más despejada y eso me permite afrontar el resto de cosas de manera, bueno, pues mucho más productiva. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me ha impulsado a hacer esto? ¿Qué es lo que te tiene que impulsar a ti también a cumplir cualquier objetivo o meta? En realidad se tiene que basar en dos cosas. La fe o el compromiso, llámalo como quieras, inquebrantable en que eso lo vas a hacer, y el esfuerzo, o llámale la dedicación, si no te gusta la palabra esfuerzos, esfuerzo parece que está asociado muchas veces a algo que va en contra de tu naturaleza. Y bueno, evidentemente procrastinar es más fácil que hacer las tareas, por lo tanto es un esfuerzo no procrastinar. Pero independientemente de eso, cuando tú consigues juntar la fe o el compromiso con el esfuerzo inquebrantable y continuo, acabas haciendo las cosas. De hecho, fíjate que hoy estamos a lunes y en los últimos 14 días he ido al gimnasio 13. O sea que estoy 14, 13, sí, 8, no, en los últimos 14 días he ido al gimnasio 9 días. 9 días, de los 14, 9. No está nada mal, porque para mí es, vamos, de lo que iba antes a lo que voy ahora es todo un reto. Y permitiéndome, pues eso, descansar los fines de semana, algún día entre semana no haber ido. O sea que no es solo el esfuerzo, sino también es ese compromiso contigo mismo. Y a mí, personalmente, hacer esto me ha ayudado a el resto de tareas que quería hacer, ponerme al día en redes sociales, ponerme al día con la planificación del podcast y llevarla a cabo para desatascar mi cabeza de tareas pendientes y poder dedicarme a otras, como promocionar el curso Simplemente Vende, que es maravilloso. No solo me permite liberar la cabeza y enfocarme, sino que encima disfruto de más tiempo libre, porque cada cosa que hago la hago de manera más eficiente. Y hacerlo de manera eficiente y ese compromiso que tienes, lo que te va a hacer es una sensación de satisfacción tremenda, tremenda. Y fíjate que una de las claves para lograr los objetivos es lo más difícil de todo, ¿no? Me habéis escuchado hablar mucho del apego y el desapego. Es desapegarte del resultado, es avanzar cada día. Hoy lo comentaba alguien en LinkedIn en respuesta a un comentario que me habían hecho. Yo cuando voy al gimnasio creo que puse mal la frase en LinkedIn, pero creo que lo que está en la pared pone Start each goal with an action. O sea, empieza cada objetivo con una acción. ¿Por qué es esto tan bueno? Porque al final no se trata de que tengas fe y luego tengas esfuerzo. Se trata de que además eso después lo planifiques. Y el proceso para hacerlo es muy sencillo. Veréis, yo para hacer esto al final, ¿qué es lo que hice? Decir, vale, ¿qué necesito hacer para cumplir mi objetivo de ir al gimnasio por las mañanas? O si quieres, no te voy a poner este objetivo en concreto, sino que este es el que me ha impulsado a hacer los demás porque me ha dado la energía física y mental para hacerlo. Y además aprovecho en el gimnasio para ir, yo voy con mis cascos y sigo escuchando audiolibros y me sigo formando y a veces apago o paro lo que estoy haciendo y hago los ejercicios como si fuese mindfulness, concentrada en lo que estoy haciendo y relajada y concentrándome en la respiración. Una de las cosas que tienes que hacer para cumplir los objetivos, cuando te marcas uno y lo tienes claro, es saber qué necesitas, por ejemplo, para el podcast, por poner un ejemplo más concreto. Para tener el podcast programado con un mes de antelación, ¿qué es lo que yo necesitaba? Tener claro de qué os voy a hablar, averiguar, investigar y definir de qué os voy a hablar en cada episodio. Después, conseguir toda la información, llevarlo a la agenda, ejecutarlo y medirlo. Y cuando tú haces esto, y yo os aseguro que incluso, hombre, llevar a la agenda un episodio en el que entrevistas a alguien,
Es más fácil porque como tienes que ponerte en contacto con otra persona, está claro que para que no haya ningún problema, reservas su slot de tiempo en la agenda y a la vez lo estás reservando en el tuyo. Pero yo me reservo en la agenda mi tiempo para ir al gimnasio, de 7:15 a 8:15, todas las mañanas, de lunes a viernes, hay una reserva en la agenda que pone gym. Llamarme un poco cursi, pero me parece más corto que gimnasio, así que lo pongo en inglés. Gym. Cuando he grabado los episodios, incluso aquellos que son para fans, que ni siquiera son en vídeo, me los he puesto en mi agenda y me he comprometido conmigo misma a hacerlo. Esto, al final, ¿qué es lo que hace? Que cuando tú, antes de que te vayas a la cama, si te queda alguna tarea pendiente y estás comprometido a hacerlo, te pongas a hacerla. Porque sabes que si no, al final estás retrasando y procrastinando esa labor de llevar ese objetivo a la acción y lo vas a tener que acumular para el día siguiente. Y para mí, toda esa parte de programar la agenda con lo que quiero hacer me ha ayudado a despejar, tener, fijaros, muchísimo más tiempo libre, porque si estamos a lunes y yo el viernes, en realidad fue el jueves, ya me había grabado 4 de los 6 episodios, hoy grabo los 2 que me quedan y estamos a 21 de agosto, el 3 de septiembre, que es el primer episodio, ya está programado, esto lo escucharéis después, pero ya está programado, ya está subido en iVoox, está subido en el blog, está en el newsletter, está hasta en el canal de Telegram programado, porque lo que me ha permitido es ser mucho más eficiente. Y rodéate de herramientas que te permitan facilitarte la tarea. O sea, el facilítate la vida, póntelo fácil, llámalo como tú quieras, pero que en realidad es búscate la forma en la que todo lo que vayas a hacer sea más sencillo, para mí es uno de los grandes puntos. Yo, fijaros, lo hablaba el otro día con una compañera que también es podcaster, con Ilse, de Puentes al Liderazgo, y le decía, es que a veces cuando tengo que subir el contenido atrasado a redes sociales, que ya está todo programado hasta septiembre, que esa fue otra labor de automatizar y procesar y sacarme eso de encima para que no tuviera que estar todos los días subiendo, sino que lo programo una vez, programo todo el contenido y me desentiendo de esa labor, luego estoy ahí pendiente de contestar, de atender, de colgar alguna historia en Instagram, de responder a los comentarios en LinkedIn, de ver en LinkedIn lo que me gusta y darle a recomendar o comentar. Esa parte que a lo mejor me lleva menos tiempo de mi día, sí que me gusta hacerla, pero subir el contenido, esperar a que se suba el vídeo, ponerle el texto, volver a escucharme, como le decía, ¿no? Hay una frase con la que se quedaba Ilse que era lo de ¿qué porras digo de este episodio ahora mismo? Bueno, pues yo me he rodeado de herramientas, en este caso de inteligencia artificial, que me están facilitando la labor sobre mi propio contenido. No vais a escuchar ni vais a leer ningún contenido que haya sido generado por inteligencia artificial. Sigue siendo contenido generado por Marta de Francisco. Pero sí que es cierto que si yo con mi propio contenido tengo una herramienta que me ayuda a crear esos textos que acompañan a cada publicación en las distintas redes sociales y que lo hace casi de manera automática, porque me genera un texto y yo luego lo retoco porque, bueno, pues no estoy conforme o no me gusta, no es mi manera de expresarme, le doy una vuelta, sigue siendo mi manera de hablar, sigue siendo mi contenido, pero me ha dado las pistas y me ha dado las claves para poder hacerlo de manera mucho más sencilla. Y eso me permitió, por ejemplo, el viernes por la tarde me puse delante del ordenador y me publiqué pues como 20 y tantas publicaciones pendientes en LinkedIn con todos los posts, con todos sus textos. Lo mismo en Facebook, lo mismo en Instagram. Me permitió generar de manera mucho más automática ese contenido, revisarlo, hacerlo y subirlo. Y eso para mí es una ventaja diferencial, porque no tengo que pensar por cada nuevo vídeo, y más si es un vídeo o un nuevo podcast que hiciste hace 5 meses que ya ni te acuerdas básicamente lo que habías contado, porque yo veo el extracto, pero la idea general del podcast tendría que escuchármelo y cuando me lo escucho otra vez de cero, pues imaginaos, si es un podcast de 35 minutos, sacar ese contenido me lleva 35 minutos de escucharlo y probablemente 5 o 10 más. Si esto de esta manera, con ese extracto, consigo sacar la información, todo es mucho más sencillo. Y la clave para conseguir el éxito, la clave para conseguir los objetivos, lo que he aprendido este verano, de verdad, ha sido que cuando uno quiere y se compromete y está dispuesto a hacerlo, de verdad que se consigue. Porque si lo he conseguido yo, como siempre te digo, no soy nada excepcional, no tengo nada que no tengas tú. Si yo lo he conseguido, lo puedes conseguir tú. Simplemente con tener claro qué quieres hacer, comprometerte a hacerlo, desgranar cada una de las cosas que tienes que hacer para llegar a ese objetivo en pequeños trocitos, llevarlos a la agenda
y ejecutarlo como una auténtica máquina. Porque aquí la clave es la metodología y el trabajar y el trabajar y el avanzar. Ya veréis cómo hay un episodio en el que os cuento por qué es tan importante automatizar y sistematizar, porque eso te va a ayudar a tener un proceso claro. Yo ahora, por ejemplo, he cambiado mi manera en la que genero el contenido de cuando hice mis primeros procedimientos ahora a la hora de saber cómo estaba generando el contenido, cómo lo subía y tal, lo he cambiado, pero yo ahora tengo un proceso de trabajo totalmente sistemático. Me preparo el contenido, me hago mis notas, a veces ni siquiera me hago mis notas, si lo hago tan fresco como estoy haciendo ahora, tengo mis ideas en la cabeza, me pongo aquí delante y me pongo a desarrollarlo. Genero las notas, termino de grabar el episodio. O sea, en realidad las apunto, tengo un calendario con todas las publicaciones, es como mi agenda 2, donde no quería llevar a la agenda toda esa cantidad de datos de todas las publicaciones, tengo una agenda de publicación de contenidos, utilizo Notion, para el que le interese, si queréis que os cuente cómo utilizo Notion para muchas cosas en mi vida, dejadme por favor un comentario y os hago pues un vídeo o un podcast o un vídeo podcast en este caso, en el que os cuento cómo utilizo Notion y cómo Notion me está ayudando a generar toda esta parte de contenidos y a poner orden. Yo me puse a generar todo el contenido, todos los textos, todo de todas las publicaciones, me lo llevé a Notion porque es mi repositorio fundamental de información para la generación de contenidos. Todas mis ideas van ahí. A partir de ahí simplemente tengo que copiar, pegar, generar, publicar, programar, lo que sea, y lo tengo claro. Ahora, por ejemplo, termino de grabar este episodio. Bueno, como sabéis que lo grabo, bueno, para que no lo sepa, lo grabo en Zoom, después termino la reunión, se descarga el vídeo y el vídeo lo subo al Drive donde tengo una carpeta compartida con Luciana, que es la persona que me edita el vídeo, lo subo allí para que también quede esa copia y después automáticamente me pongo con la edición del audio, que básicamente es comprobar que el volumen es el correcto, que bueno, que no ha habido ninguna cosa rara, hacer el corte de entradilla y del final, ponerle, bueno, pues lo que llaman el intro y el outro, la parte de entrada que escucháis de la musiquilla y la parte de final, ¿no? Que os animo a que recomendéis el podcast, que lo valoréis y que me ayudéis a que crezca y llegue a más personas. Y con esto al final simplemente lo descargo, lo vuelvo a subir con la carátula de la parte que va al blog en la que cuento el podcast y hago las notas del podcast, lo subo ahí, lo subo después a mi herramienta de inteligencia artificial que me ayuda a generar esas notas y a partir de ahí ya genero la newsletter, genero el texto que va acompañando la entrada del blog y genero el resto de contenidos, aunque no lo publique en ese momento, lo dejo generado ahí, no lo publico porque muchas veces el corto que publico en redes sociales es distinto al contenido más largo. Pero a partir de ahí ya tengo un montón de información que me va a facilitar daros mucho más contenido que ya iréis viendo en las distintas redes sociales a partir de mediados de septiembre, cómo va a haber otro tipo de contenido, no solo el reel en Instagram, por así decirlo, con el corto del extracto del vídeo, el extracto del podcast, sino que también vais a tener descargables, carruseles, preguntas, reflexiones, vais a tener mucha más información porque me ha ayudado todo este proceso. Y como esto es mucho más fácil de hacer, ahora me deja la cabeza despejada para que, por ejemplo, ahora en septiembre, pues empezaré a grabar los episodios de octubre. Probablemente, bueno, ahora porque me voy unos días de vacaciones, pero probablemente antes de que termine el mes de agosto ya habré grabado algún episodio del mes de octubre. Probablemente no, seguro. Ya habré grabado algún episodio del mes de octubre. Y eso me va a permitir liberar mi espacio, liberar mi cabeza, liberar mis tareas para centrarme en el resto de objetivos. Por ejemplo, para centrarme tenéis un episodio este mes de cómo planificar un mes completo para tener resultados y vender más. Según lo estaba haciendo y lo estaba programando, me salió la idea de esto voy a hacer un descargable. Este descargable va a ir al curso Simplemente Vende para todos aquellos que ya estén ahí. Y a partir de ahí, pues probablemente este tipo de contenido adicional me va a permitir generar, bueno, pues más cosas que os aporten valor. Me ha permitido también enfocarme en, ya sabéis que tengo dos caras, la parte de ética comercial y la parte de CSM, gestión comercial, en la que me dedico a ayudar a empresas a tener mejores resultados en sus ventas, llevándoles la gestión comercial de su compañía. Me ha permitido también, bueno, pues conseguir los objetivos, avanzar, cerrar ventas y demás, porque estoy trabajando de manera ordenada y con foco, porque esa metodología que yo os cuento, en este caso de un mes completo de planificación de trabajo, la llevo a la práctica. Yo todo lo que os cuento aquí lo llevo a la práctica. No vendo humo, no vendo motos. No vendo motos porque no trabajo en un concesionario, entenderme el concepto. Pero sí que es cierto que lo que yo os cuento es porque lo he probado en mí,
me pruebo las ideas, me pruebo las cosas que funcionan y a partir de ahí voy avanzando. Y he probado muchas cosas que me han permitido avanzar, he comprado muchas herramientas que al final me han resultado útiles, otras no tanto y por lo tanto las he desechado, pero si no pruebo, no avanzo y no salgo de mi zona de confort, que esto también me lo habéis escuchado muchas veces, todos los días, aunque sea una pizca, al final no acabo teniendo los resultados que realmente necesito y que realmente necesito, merezco y os merecéis vosotros, porque al final el resultado de mi trabajo también es que vosotros tengáis, bueno, mejores resultados y en ese es mi compromiso, por lo tanto, como mi compromiso contigo también es que tengas buenos resultados, quiero darte el mejor contenido posible y la mejor manera de hacerlo es haciéndolo con tiempo, con antelación y con foco, con puro foco. Así que fijaros que mi aprendizaje de este verano, además de que me lo he pasado muy bien, que he descansado, que me he divertido, que he disfrutado de estar en Galicia, de estar con mi madre, de irme de viaje con mis amigas, de ir al cine, de pasear, de estar sola conmigo misma mucho tiempo también, de reírme un montón. Bueno, pues no solo eso, que también el descanso sabéis que es muy necesario, sino que además, bueno, pues, y esto tengo que estar muy agradecida a contar con alguien que me impulsa, que es mi coach, no solo con eso, sino que al final yo creo que un verano en el que solo haya descansado yo, con Marta de Francisco, en el que solo haya descansado está bien, pero a mí me falta algo, ¿no? Me falta vidilla, necesito ese punto adicional que me haga, bueno, pues crecer, avanzar y bueno, uno de mis objetivos en la vida es aprender todos los días algo y es tan sencillo como leer, escuchar o bueno, o a veces, bueno, pues escuchar a las personas que tienes a tu alrededor, digo escuchar porque escucho podcasts o escucho audiolibros, pero también me gusta mucho escuchar a las personas que tengo alrededor, porque a veces donde menos te lo esperas está la lección que más necesitas. Así que eso os lo quería contar hoy. Os quería comentar lo que he aprendido este verano es a trabajar de manera metódica y con foco, a fijar objetivos, elegir uno prioritario y a partir de ahí trabajar cada día para conseguirlo, aunque cada día sea un paso. Y esto ya os lo contaba cuando os hablé el año pasado en el proceso de duelo de mi padre cuando falleció, que al final, bueno, pues no había sido sencillo, pero decidí que cada día tenía que dar un pequeño pasito para seguir, para no bajarme de ese carro, que es la vida y que es el trabajo que hay que hacer y continuar. Bueno, pues ahora esto es multiplicado por 1000, evidentemente mi energía, mi parte emocional está mucho más relajada y tranquila y eso me permite tener, bueno, pues no solo más productividad, sino también mejores resultados. Y espero que eso también te sirva a ti. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.